de Gustav Radbruch, de Helmut von Weber, de Max Ernst Mayr, y hubo un neokantismo autoritario de Edmund Metzger, de Wilhelm Sauer, de Klee y otros más. Dos vías del neokantismo. ¿Y qué pasa en Alemania? 1918, la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, 1919, la Constitución de Weimar, la crisis de la República de Weimar, la ascensión del nazismo, un poder judicial alemán que provenía del imperio, que se asusta ante las amenazas de izquierda, golpes de tentativas de golpe de Estado de izquierda y de derecha para la República de Weimar, desestabilización de la República de Weimar, un poder judicial sumamente benigno con los crímenes del nazismo en ascenso, y finalmente en 1933 el nazismo llega al poder. Los penalistas neokantianos liberales salen de escena y quedan los neokantianos autoritarios. ¿Quién era el más notorio neokantiano autoritario? Edmund Metzger, que nosotros citamos profusamente en nuestros libros y que aquí, curiosamente, fue considerado como uno de los capítulos de la garantía del liberalismo penal argentino. Contradicciones insólitas. Edmund Metzger escribe un Studienbuch que fue traducido en Córdoba por un conocido penalista italiano, una gran persona, un hombre muy inteligente, expulsado de la Universidad de Módena junto con su padre por judío. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo llega un neokantiano autoritario, un neokantiano que legitimaba el derecho penal nazista, que participó personalmente en la derogación, en la introducción de la analogía en el Código Penal alemán de 1870, que sostuvo que hay un equivalente del dolo que él llamaba la ceguera al derecho. Hay casos, decía, que era evidente el desvalor. En consecuencia, nadie podía desconocerlo, tenía que ser un ciego al derecho el que lo desconociera, como por ejemplo las relaciones sexuales entre ario y judío. Ponía ese ejemplo. Y otros más, no menos perturbadores. Un autor que en todos los años 20 nunca mencionó la Constitución de la República de Weimar, y que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, 1944, colabora con Exner, un criminólogo, en un proyecto para la internación en campos de concentración de los extraños a la comunidad. ¿Cómo se explica? Bueno, en la posguerra, una de las cosas que llama mucho la atención por los años 50, muchísimo, fue el estallido de la física. La física moderna, de Einstein y todos ellos, se la veía como una elaboración de fórmulas matemáticas, de complejas fórmulas matemáticas que se hacían en laboratorios, etcétera, la discusión de fórmulas matemáticas que se traducía en modificaciones de la realidad que iban modificando nuestra vida cotidiana de alguna manera, y surge el fisicalismo, es decir, la física como modelo científico. Toda ciencia, para ser ciencia, tenía que parecerse algo al modelo de la física.
Y entonces, en ese momento, bueno, los juristas que intentaban sentarse en el ámbito científico, creyeron que se podía elaborar la ciencia penal de la misma forma. Y la empezaron a elaborar de esa forma. Fórmulas abstractas, no tenía ideología eso, era una cuestión de mera lógica, estar trabajando con fórmulas lógicamente completas, es decir, la completividad lógica, la no contradicción en la construcción del sistema. Era ese el primer valor en la construcción del sistema, el resto no tenía importancia. Ahora permítanme reflexionar un momento sobre qué pasó en Alemania entre 1933 y 1945. Es un periodo que se estudia poco, realmente se estudia poco. Recién los últimos historiadores del derecho penal alemán están reflexionando muy seriamente sobre este periodo y uno de ellos, uno de los más profundos investigadores, Thomas Fornbaum, dice, bueno, da la impresión que un día llegaron los nazis y el derecho penal liberal alemán se convirtió en derecho penal autoritario de un día para otro, y eso no es cierto. Va para atrás, recoge esta experiencia de Binding y von List y del neocantismo de vertiente autoritaria y dice, no, cuidado, los elementos del derecho penal autoritario ya estaban cuando llegó el nazismo. No hubo más que extremarlos, pero ese derecho penal que nos venía desde el siglo XIX no era un derecho penal liberal. Efectivamente, si nosotros comparamos ese derecho penal de fines del siglo XIX con el derecho penal de Feuerbach de los primeros años, de la primera mitad del siglo XIX, obviamente estaba muy distante de lo que había sido la construcción del originario derecho penal liberal alemán. En ese momento, 1931, 1932, 1933, hay unos jóvenes profesores trepadores ansiosos por trepar que se afilian al partido nazista tempranamente y que son Damm y Schaffstein, dos sujetos bastante inteligentes que construyen una teoría propia del derecho penal nazista. Y le dicen a los neocantianos autoritarios, a los neocantianos nazis, le dicen, ustedes no son suficientemente nazis. Un derecho penal como el que han construido ustedes para el Estado liberal, ahí se equivocan, no sirve para un modelo de Estado nazi. No. Para este necesitamos otro modelo. Cada modelo de Estado requiere una ciencia penal propia. Y en eso tienen razón. No tienen razón en considerar que los otros eran liberales. Es decir, le adosan la etiqueta en la lucha que tenían porque era mala palabra, simplemente. Pero sí tenían razón en que cada modelo de Estado requiere un saber penal adaptado al modelo de Estado y que tenga como finalidad la realización de ese modelo de Estado dentro de ese contexto. ¿Y qué es lo que sostienen Damm y Schaffstein? Es muy interesante, hay un artículo publicado cuya traducción publicamos en la revista de la Ley, entre la diferencia entre el derecho penal fascista y el derecho penal nazista. En ese artículo, que es de Damm, se dice: el derecho penal nazista se distingue no solo del derecho penal liberal, sino también del derecho penal fascista. ¿Por qué? Porque para el fascismo, para Mussolini, todo se daba en el Estado, todo para el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado. ¿Por qué?
Porque según el fascismo, el Estado era la única forma de manifestación de la voluntad popular. Es decir, es un poco ridículo hablar de una raza italiana, claro, obviamente, ¿no? Un poco raro. Entonces, como no se podía hablar de un fondo biológico, el penalismo italiano fascista tenía que hablar del Estado, el poder del Estado. Por otra parte, esto venía desde la unidad italiana. Italia también se unifica casi simultáneamente con el Imperio Alemán, bajo la Casa del Piemonte, y se enfrenta ¿a qué? Al Vaticano. Pío IX queda encerrado en el Vaticano, toman Roma, y entonces tenía que enfrentarle a la filosofía vaticana, una filosofía que exaltase el poder del Estado. ¿Qué filosofía le oponen? La hegeliana, primero, y después del hegelianismo va derivando Gentile, todo eso, el neoidealismo, etcétera, siempre exaltando el Estado, el Estado. El pueblo italiano para el fascismo se expresa en el Estado. Y por ende la legitimación de la ley penal sale del poder del Estado. ¿Coincidencia con quién? Con Karl Binding. Y lo dice muy claro, y está muy cierto, Damm, cuando dice Binding está vivo, pero no en el derecho penal nazista, sino en el derecho penal fascista. Efectivamente. Hay ciertas coincidencias políticas entre lo que decía en su momento Bismarck y las cosas que decía Mussolini en Italia muchos años después. Es cierto, no me voy a ocupar de esto, que son discursos políticos puros, pero en lo penal sí hay una coincidencia en esto. Por eso, y acá tengamos cuidado porque a veces nos engañamos, el fascismo mantuvo el principio de legalidad. Pero el principio de legalidad, ¿para qué? ¿El principio de legalidad como garantía para el ciudadano? No. El principio de legalidad como garantía de expresión de la voluntad punitiva del Estado. Cuidado, que hay dos lecturas del principio de legalidad. Uno es el principio de legalidad para el ciudadano, decirle, señor Estado, hasta aquí porque la ley dice esto. Otra cosa es decir el principio de legalidad, no, yo voy a imponer la pena porque así me lo dice la ley y esta es la voluntad del Estado. Son dos formas de entender el principio de legalidad, garantía para el ciudadano, garantía para el Estado. El primero es el liberal, el segundo es el fascista. Pero mantuvo el principio de legalidad y el Códice Rocco de 1930 mantiene el principio de legalidad.